Bienvenido a Inspira 360 Ventilación, un espacio en el que vamos a hablar de todo lo que te interesa en relación con tu terapia respiratoria. Hoy nos vamos a centrar en algo muy importante y es la seguridad en el uso de los ventiladores. Por suerte, a pesar de su pequeño tamaño, los aparatos de ventilación en domicilio tienen un rendimiento excelente, con resultados impensables hace unos pocos años. Pero hay que tener presente que esa aparente sencillez está regida por mecanismos complejos cuyo funcionamiento hay que respetar. Por lo tanto, cuando se incorpora uno de estos aparatos al tratamiento de un paciente, sus cuidadores deben saber exactamente qué deben manipular y qué no deben tocar, cuáles son las tareas básicas de mantenimiento y cuál es el significado de las alarmas. Un programa muy interesante el de hoy, así que comenzamos. Para hablarnos del significado de todas estas posibles alarmas, contamos con nuestro experto, Carlos Gómez Chinesta. Adelante, Carlos. Hola, Guillermo. Lo primero de todo, quiero hacer una recomendación desde la experiencia. Las alarmas pueden no escucharse desde las habitaciones diferentes a la del paciente, por lo que es importante incluir un sistema de micrófono y amplificador de sonidos, como los aparatos que se utilizan para vigilar a los bebés. Esto nos permitirá llevar el aparato con nosotros por toda la casa y poder escuchar en cualquier momento si salta una alarma. Cuando el paciente depende de la ventilación las 24 horas del día, es imprescindible que tenga dos ventiladores, el principal y el de reserva, y además una batería externa para poder salir a la calle. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta en la ventilación 24 horas es que hay que tener siempre disponible un ambú junto al ventilador, por si aparece una avería que haga que no se pueda utilizar. Ningún cuidador debe dejar el hospital sin saber manejar un ambú, que asegure la posibilidad de ventilar al paciente si el ventilador es incapaz. Es importante tener también la batería auxiliar para el respirador, si existe dependencia absoluta de la ventilación, para que actúe en caso de corte de energía eléctrica y para ofrecer un mayor grado de autonomía y movilidad al paciente. Además, es importante que contactemos con la compañía eléctrica para informarles de que tenemos un paciente con condición de fragilidad y dependencia de un dispositivo eléctrico y así poder evitar los cortes de luz. Vamos a ver ahora algunas de las principales alarmas y cómo poderlas solucionar. Pueden aparecer alarmas que estén relacionadas con la presión o el volumen de aire, con la frecuencia respiratoria, por la reinhalación, por desconexión del circuito de la mascarilla, por fugas excesivas, por apnea, por obstrucción, por la batería baja o por fallo del suministro eléctrico. El equipo asistencial de Vitalaire se encarga de enseñar tanto al paciente como al cuidador cómo solucionar cada una de estas alarmas. La principal forma de prevenirlas y solucionarlas es explicar bien al paciente las sensaciones que va a notar con la ventilación. Es fundamental asegurar que el paciente se siente cómodo con el ventilador. El personal de Vitalaire se encargará de revisar este punto a través de preguntas clave que ayudarán al personal asistencial a determinar qué parámetro puede ser necesario modificar y también se encargará de consultar con el médico para que el paciente se sienta lo mejor adaptado posible al ventilador. Comprobar el correcto ajuste del circuito y mascarilla o conexión a la traqueotomía y mantenerlo en unas condiciones buenas. Mantener la vía aérea permeable con el asistente de tos y aspirando con carácter preventivo. En los pacientes traqueotomizados hay que tener cuidado con la traqueotomía. Comunicar a la compañía eléctrica la ventilodependencia absoluta y seguir las indicaciones de Vitalaire sobre el mantenimiento de las baterías. Asegurar las conexiones en cambios de fungible y revisarlo todo periódicamente. Es muy importante que de forma periódica realicemos comprobaciones del estado de las baterías, tanto interna como externa, para que garanticen el funcionamiento correcto en caso de fallo eléctrico. Os indico la forma de hacerlo. En primer lugar, os recomiendo realizar durante los primeros días con el ventilador una descarga completa de las baterías interna y externa, para conocer su duración según los parámetros que están programados para ese paciente en el ventilador. Dicha descarga se realizará en cada ventilador en días separados, asegurándonos de que el otro ventilador tenga la batería completamente llena en el caso de que sea necesario utilizarlo.
De forma rutinaria, tenemos que comprobar a diario el icono de la red eléctrica en la pantalla cuando el equipo está enchufado y el de las baterías cuando lo desconectamos de la corriente eléctrica. Mensualmente tenemos que realizar una descarga y carga completa de las baterías, tanto interna como externa, para su correcto mantenimiento y para conocer su autonomía con la programación del ventilador. Debemos además alternar los equipos y tener los dos enchufados y preparados para su uso en caso de avería o de que se vaya la luz y que puedan asegurarnos una carga completa de las baterías. En caso de fallo de suministro eléctrico, la prioridad de descarga será primero la batería externa, segundo la batería interna. Por su parte, la prioridad en la recarga, una vez vuelva el suministro eléctrico, será primero de la batería interna y segundo de la batería externa. Y por último, pero muy importante, solo pueden emplearse baterías homologadas por el fabricante, que son las que entregamos nosotros con el equipo, y no emplear las baterías externas con otros fines, como por ejemplo utilizarla para otros equipos. En caso de querer salir del domicilio hay que tener en cuenta una serie de precauciones. Por un lado, tenemos que asegurar la carga completa de la batería externa e interna. No utilizar nunca la batería interna como fuente principal de alimentación del ventilador, solo utilizarla en caso de emergencia. Tenemos que salir siempre con el ambú, la batería externa y el equipo en la bolsa de transporte destinada para uso en silla de ruedas. El segundo equipo se reserva como sistema de emergencia que garantice la ventilación en caso de incidente. Si vamos a viajar en medios públicos como el avión, el tren o el barco, tenemos que contactar con ellos con suficiente antelación para que nos informen de la normativa al respecto, además de llevar siempre los dos equipos, las baterías y el fungible necesario. Muchísimas gracias, Carlos. Hemos visto que es fundamental conocer las alarmas y hacer un buen uso de los equipos y las baterías para garantizar la seguridad del uso de la terapia. De todas formas, una vez más, recuerda que ante cualquier duda puedes consultar con los profesionales de Vitalair, que estarán encantados de ayudarte. Y es que en Vitalair son conscientes del reto que supone para pacientes y familiares adaptarse a la terapia y por eso apoyan y acompañan a los pacientes en cada etapa de su tratamiento para ayudarles a tener una buena calidad de vida con la terapia. Por eso disponen de un canal de comunicación específico para los pacientes de ventilación, el Consultorio de Ventilación Vitalair, en el que el equipo profesional de enfermeros, fisioterapeutas y psicólogos están disponibles para prestar ayuda y respuesta a las diferentes necesidades que puedan surgir durante el tratamiento de ventilación. También disponen de un espacio específico dedicado a los pacientes con ELA llamado Espacio ELA, con contenidos muy interesantes, artículos científicos, talleres con profesionales, información sobre asociaciones de pacientes. Y no quiero olvidarme de los talleres Paciente Vital, un espacio mensual de encuentro con los profesionales de Vitalair para formarse sobre las distintas patologías y poder preguntarles todas las dudas que nos puedan surgir con las terapias respiratorias. Todo esto y mucho más lo encontrarás en la web de Vitalair. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias por haber estado ahí. Chao.